El conocimiento se enseña, el pensamiento se enseña exactamente igual que el conocimiento. Y yo pienso que el sentimiento, lo siento, y el sentimiento se provoca. Yo tenía una formación visual fundamentalmente por mi familia de una manera inconsciente, porque iba mucho al cine, mi padre era aficionado a la fotografía, y a mí me gustaba estudiar antropología cultural. Me lancé un poco, eso de que me lancé un poco a aficionarme al documental antropológico, y dije, bueno, estudio historia, porque en ese momento antropología estaba en historia, me quedó el griego en COU, entonces me metí a estudiar fotografía en lo que antiguamente era CEI, que luego fue CEP, que se llamaba CEI, Centro de Estudio de la Imagen, y bueno, pues entonces metí a estudiar cine en el IORTV, la primera promoción, que eran los más chicos porque venía gente de facultad, y la suerte que eran 3 años que se pertenecía a Televisión Española en gran parte, pero se rodaba mucho en fotoquímico y todos los rodajes de fin de curso eran en 16 milímetros, blanco y negro. Y ahí empecé realmente. Y ya la historia de la antropología la dejé una afición y me lancé de lleno en la fotografía y la cinematografía. Al poco tiempo después, porque yo tenía muchos amigos actores, porque yo había hecho teatro de manera aficionado en mi adolescencia, y entonces, bueno, pues en ese momento yo conocía a gente que había seguido siendo actores, tenía muchos amigos actores, y me preguntaban si yo sabía iluminar teatro, y yo dije, mira, yo estoy estudiando iluminación cinematográfica, y audiovisuales y fotográfica, pero nunca... Venga, pues inténtalo. Bueno, empecé y bueno, y ahí también me lancé desde el principio, empezaba a hacer cortometrajes y a hacer teatro off totalmente, ahora se llama indie, antes se llamaba underground o off. Así empecé, mis principios fueron así. La figura del director de fotografía en una película cambia bastante, como cambia la importancia de un actor o cualquier elemento, dependiendo de cómo te sitúe el director, que es el que maneja la batuta, y ahí depende mucho. También del presupuesto, del dinero, de producción ejecutiva. No hay una regla, no hay un molde. Cada película es un mundo en sí mismo, y la importancia del director de fotografía puede variar muchísimo de una película a otra de una manera radical. En una película donde el concepto visual, el concepto narrativo de la luz es importante, donde el valor de la imagen en sí misma dentro del cuadro tiene un valor para el director fundamentalmente, el valor es que nosotros tenemos que interpretar a un director y visualizar y llevar a una imagen mecánica, que es una cámara, una imagen, todo la imagen visual que implica la narrativa. O sea, nosotros digamos que tenemos que dar poesía a la narrativa de una película. ¿Por qué poesía? Porque tenemos que ayudar a narrar con luz y a emocionar poéticamente. El hecho poético. Y por eso hablo de metafísica, porque ¿qué es la metafísica? La metafísica es una parte importante de la filosofía, es el hecho cognoscitivo de la realidad que nos rodea a través de la filosofía, a través de la palabra. Y yo pienso que nosotros, el hecho poético es fundamental en nosotros. Y además yo defiendo que cualquier elemento visual, aunque hay unos compañeros que no están de acuerdo, claro, es una visión ya mía, se refleja cualquier elemento visual, luz, fuego, oscuridad, penumbra, reflejo especular, espectral, colores. Son en nuestra cabeza una decodificación y codificación de fonemas rápidamente. Y entonces visualizamos y eso nos aparecen esas palabras, no escritas, palabras, fonemas. No hace falta saber que puede ser el analfabeto y ese concepto vale perfectamente. Y eso para mí es importante, esa narrativa, esa función narrativa y con un componente lingüístico narrativo. No tenemos que controlar perfectamente lo que es el lenguaje narrativo visual. Yo conocí a Víctor Erice en 2006 en un cortometraje que se llamaba La Mort Rouge, La Muerte Roja. Es como él descubrió el cine, es un cortometraje como él descubrió el cine,
dentro de un proyecto con Abbas Kaurismäki, que estuvo proyectado en la Casa Encendida, una producción de la Casa Encendida, Georges Pompidou y el CCB de Barcelona, según creo, según recuerdo. A posteriori, unos años después, dentro de un proyecto para ayudar al maremoto que hubo en Japón con el tsunami que hubo director de todo el planeta, hicieron una especie de proyecto audiovisual y un cortometraje protagonizado por Ana Torrent que se llamaba 3 minutos, donde ella hace una actriz en un camerino que va a representar el mito griego de Antígona. Adelante hicimos una película rodada en Portugal, en Guimarães, cerca de Guimarães, una película que se llama Centro Histórico, de una película colectiva de 2 directores portugueses, Oliveira y Pedro Costa, un realizador finlandés, Kaurismäki, y el de Víctor. La parte de Víctor se llama Vídeos Partidos y dura 36 minutos. Es la historia de unos antiguos trabajadores de una fábrica abandonada, cerrada, delante de una fotografía de los antiguos trabajadores de la fábrica, cuando los trabajadores de la fábrica en Europa tenían los mismos derechos que tienen los trabajadores en la India y en China. Con Víctor, pues con Víctor ha hecho un largometraje que para mí ha sido una aventura complicada y difícil, pero una aventura de que estoy muy contento del resultado. No sé hasta qué punto, porque yo estoy imbuido dentro de lo que es la creatividad y el proyecto y un proceso tan intenso que ha sido en mi vida y tan importante que no sabría decirte ahora mismo. Es tan reciente que no sabría decirte cómo estoy colocado en él, sinceramente. Yo, la 416 es una cámara que he rodado muchísimo con ella. Es una cámara que empezó un poco antes de empezar a hacerse la cinematografía digital. Es muy equilibrada, muy sonorizada y sobre todo tiene un visor óptico que hasta ahora las Canon 16 no se veía tan bien. Se veía tan bien como las últimas de 35 que salieron. Y es muy diferente, claro que es diferente, porque el protocolo es diferente. Tú piensas que en una cámara en fotoquímico no hay monitor, lo que se ve es una prueba de referencia, es otra cámara que está en paralelo y no tiene nada que ver con lo que está rodando, lo que es el monitor. Es como realmente sientes la luz, porque ¿cuál es el trabajo de un director de fotografía? Es el plano focal, es donde se forma la imagen. Y tú, en fotoquímico, coges el plano focal, lo coges con las manos y a través de la luz de una caja de luz, una ventana, estás viendo lo que has hecho, sin ningún intermediario, sin ningún proceso electrónico, sin ninguna amplificación de nada. Es como saber navegar a motor o navegar a vela. Y trabajar en fotoquímico es navegar a vela cinematográficamente. Y cuando hagas una cámara electrónica, navegas a motor. Esa es mi opinión. Y es un planteamiento metafísico, por cierto. Poético, metafísico, pues que la poesía y la metafísica van ligadas. ¿Por qué el tema de las texturas? Probé algunas porque ¿qué hace el sonostasis? Te da un pequeñísimo ruido muy leve que se asemeja al grano cinematográfico, pero no lo ves, lo sientes. Porque a mí no me interesa, yo no trabajo para que las cosas se noten, trabajo para que las cosas se sientan. Y si hay un sentir y va avanzando, si vas avanzando en la película, hace ese mundo más orgánico, incluso la luz, la fotografía. Hay un principio de cuando termina el último fotograma del rodaje, que se roda en el año 90, de la película ambientada en el año 47, a una estación del tren ligero, que es el tren, el metro en exteriores, en la ciudad de la imagen, que realmente es un cuchillo. Pero ese cuchillo está dentro de la película, no tiene que parecer otra película diferente. Y eso me llevó a trabajar con esta cámara, y luego la textura, por lo que he dicho antes, que te da una base de ese mínimo grano, dependiendo altas luces o bajas luces, depende de cómo estés fotografiando, sobreexponiendo, subexponiendo,
que te da esa base que a mí me ayuda a concebir la imagen en el set. Y trabajé en Default en situaciones más críticas de luz, pero fueron las menos. Casi todo el tiempo fue. ¿Por qué no fui a otros? En Nostalgic tiene para mí demasiado, tenía demasiado, era demasiado evidente, es lo mismo. Y en las demás, pues no las vi necesarias, ni me terminaba de convencer en concreto para este proyecto. Depende del proyecto. Por ejemplo, yo cuando rodé la película El Rey, lo hice con Mark IV, porque es un proyecto de muy poco presupuesto, y a mí las Canon C300 Mark IV para proyectos de poco presupuesto me gustan mucho. Que tengo que hacer un documental con nada de luz y tengo que trabajar rápido y cazar imágenes, pues yo me iba a Venice 2, ninguna duda. ¿Por qué? Porque es una cámara, para empezar, tiene todos los filtros neutros internos que os dan una rapidez a la hora de cazar imágenes importante. Pero a lo mejor puedo hacer un documental también con Mini LF o con la 75, dependiendo qué proyecto. Yo la película quería hacer con un Cooke S4, que son unas ópticas que me gustan mucho, son unas ópticas que salieron a finales de los 90, a principios de los 2000. Rodé con ella muchísimo en fotoquímico, pero no puedo usar Cooke S4 porque el sensor total de la Alexa 35, si trabajas en su totalidad el sensor, aunque no es un full frame, pues a partir del 40 en Cooke te recorta. Y yo hice pruebas y que las Cooke S7, que son full frame, dan una imagen, un bokeh y unas texturas prácticamente las mismas que la S4, en mi punto de vista. También en esta película utilizaba antes lentes de aproximación porque hay mucho macro. La especialización en mi mente no entra. Mi única especialización es la luz. Y la imagen creada por esa luz. Igual que hay imagen mecánica, que es la imagen cinematográfica, hay imagen orgánica, que es la que se forma en nuestro cerebro, que es como vemos. Y dentro de ese concepto de luz, que crea la imagen orgánica, los cuadros escénicos, los cuadros teatrales, pues siempre me ha interesado muchísimo todo ese mundo, igual que también el mundo documental, que también he hecho bastante documental y eso sigo haciendo. Sí, soy de tocar muchos palos, Me apasiona incluso lo que sé de una cosa, me llevarlo a un lado, y esa particularidad mía sí es curiosa porque además los he tocado no un poco, los he tocado mucho. De una época de mi vida que estuve haciendo prácticamente solamente hacía después de publicidad. He hecho mucho teatro, sigo haciendo mucho teatro. Un teatro narrativo interesante, con directores como Andrés Lima. Y me interesa la narrativa. Hay una diferencia en el mundo escénico. Pensar que el concepto de imagen escénica es posterior al concepto de imagen cinematográfica. Empieza después. Estaba imbuido dentro de lo que era el mundo escenográfico. Yo no sabía que yo empecé a dar clases cuando llevaba tiempo de profesión, con 40 y algo años. Llevo ya bastantes años dando clases. Empecé en la ECAM, luego he seguido en EFTI, he seguido en la ECAM, por supuesto, y alguna más. Doy conferencias y charlas y masterclass. Por dos motivos. Uno, porque tiene que ver con mi manera de pensar. Yo creo que el ser humano no se guarda ningún secreto. Yo no sé de guardar secretos ni recetas secretas. Yo pienso que mi manera de pensar que tiene que ver mucho con la justicia social. Yo tengo la obligación como ser humano, dentro de mi concepto de justicia social, de transmitir todo lo que conozco, pienso y siento. Luego también de una manera bastante, digamos, entre comillas, egoísta, o para mí. Yo me di cuenta dando clases que al verbalizar lo que conoces, piensas y sientes, y ayudas a que la gente conozca, piense y siente cinematográficamente y fotográficamente, pues al verbalizarlo se te estructura en tu cabeza perfectamente. Y eso neuronalmente se relaciona mucho más rápido. Si os fijáis, si vas a investigar y quieres investigar, generalmente, y no soy en absoluto, porque en esto no hay absolutos,
La mayoría de los científicos que investigan son profesores. Es curioso eso, y dan clases casi todos. Yo creo que hay una relación neuronal, en mi opinión, entre investigar y dar clases. Y a lo mejor tocar tantos palos, también tiene que ver conmigo, yo me dejo mi sentir. El conocimiento se enseña, el pensamiento se enseña exactamente igual que el conocimiento. Y yo pienso que el sentimiento, o siento, y el sentimiento se provoca. Empecé muy joven con el fotómetro, la abuela que estaba en televisión española, estuve unos años, yo me fui de televisión española, me fui y no tenía ni 29, y a su vez ya empezaba a hacer teatro independiente. ¿Y cuándo cambia? Hombre, cambia fundamentalmente porque durante mucho tiempo, a nivel cinematográfico, lo único que existía era el fotoquímico. Yo experimenté desde el principio trabajar en vídeo, trabajé mucho en vídeo, porque mi generación es la generación que tocó trabajar en vídeo, trabajar en fotoquímico y la transformación al mundo digital. Cuando trabajabas en vídeo, otros compañeros y yo pensábamos que las cámaras de vídeo tenían que venir ya en grados ISO o ASA. Y los ingenieros, un mundo muy de ingeniería, por ejemplo, a Sony le ha costado mucho tiempo, entender que las cámaras son para conceptos cinematográficos y fotográficos, no es para que se vea. No el mundo broadcast. Todas las cámaras sean broadcast. El mundo broadcast es el mundo de televisión. Y el mundo cinematográfico se está comiendo al mundo broadcast. Las series anteriormente eran mundo broadcast, no era mundo cinematográfico. Las series ahora son mundo cinematográfico. A mediados de los 80 yo luché por esto. Porque que el mundo fuese más cinematográfico y menos broadcast. Empecé a utilizar filtros en vídeo, filtros que venían del departamento de filmado de televisión. Por lo tanto, el primer salto grande fue cuando empezó Red, que la primera cámara era bastante horrorosa, pero fue el primer salto de tener un plano focal de 35, de Super 35, y un solo sensor, un solo plano focal. Ahí es donde empieza a cambiar la cinematografía digital, donde empieza de verdad a tener un concepto cinematográfico real y no broadcast. Yo creo que sí, te puedo dar un consejo, que es mi consejo particular, que lo tenéis que coger con pinzas y utilizar una parte de él, la que os interese, y otra parte la pondráis y mandar al cubo de la basura. Depende, cómo seáis, porque todos somos diferentes, ningún ser humano es igual. Y no nos intentemos comparar que hay compañeros que llegan muy rápido, director de fotografía, otros tardarán más. El camino de cada uno es diferente. No depende solamente de uno, depende de la circunstancia de uno. Yo lo que te digo es no te rindas y lucha por lo que te apasiona. Y siempre he entendido que las cosas hay que pensarlas, no solo conocerlas y sentirlas. Y busca tu camino. No pienses que el camino de otro es el mismo que el tuyo. No lo sabes. Busca tu camino y no te rindas a la primera. Y piensa, sí que ser director de fotografía, y eso lo tengo clarísimo, lo más complejo, lo más difícil, lo que nunca vas a terminar de aprender, aunque vivas 5.000 años, es a controlar y trabajar la luz. No tiene límite. Hay una frase que no soporto, que es ya está todo inventado. Eso es absolutamente reaccionario y anticreativo y horrible. Falta todo, como el Big Bang, esto está en expansión, no tiene límites. Es una profesión, un trabajo tan maravilloso que no tiene límites. No tiene límites. Yo estoy empezando a aprender de luz ahora.